Ahora, cuando empezó el tema de la coparticipación, el fallo de la Corte, obviamente uno se da rápido cuenta de que esto se va a politizar. Por supuesto que todo se politiza porque es un fallo completamente político, pero tiene un costado técnico y hay maneras y maneras de abordarlo. Si yo lo hago desde el punto de vista político, tengo que escuchar qué dice la ciudad, qué dice Nación, qué dicen las provincias, pero quiero entenderlo de lo técnico. ¿A dónde van a parar los impuestos de los porteños? ¿Por qué se quejan las provincias? ¿Quién debiera pagar el porcentaje de diferencia que se está planteando? Está el doctor César Litvin, que es tributarista. Doctor, ¿cómo le va? Facundo Pastor en la red. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? Un gusto saludar a todo el equipo. Lo mismo, doctor. ¿Me ayuda a entender y a entender a la gente todo este lío? Sí, el lío tiene que ver con lo que se llama la ley de coparticipación, donde básicamente la nación recauda un dinero de determinados impuestos, entre ellos ganancias, IVA, bienes personales, impuestos internos, etcétera, y una parte se queda a la nación y otra parte distribuye entre las provincias, ¿sí? Este sistema de coparticipación, que está obsoleto porque la reforma constitucional del 94 estableció que había que reformularla y dio plazo al Congreso hasta el 31 de diciembre del 96, sí. O sea que ya tenemos 26 años de mora de la manda constitucional, genera una serie de situaciones porque cuando se le saca a una jurisdicción, normalmente cuando se le quiere dar más a otra, va a ser menos a alguna jurisdicción. Respecto de este fallo particular, las provincias no se van a ver afectadas porque este porcentaje que la Corte restituye a la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con un gasto que tuvo la Ciudad de Buenos Aires y que cada gasto que se le traspasa de la nación a la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser retribuido de alguna manera con mayor porcentaje de coparticipación. Ese es el fondo de la... Pero entonces, doctor, ahí me nace preguntarle, si no le van a sacar nada a las provincias, ¿qué están reclamando? No, esto es político, el costado de las provincias es político. Acá este porcentaje lo asume la Nación, es un tema entre Nación y Ciudad de Buenos Aires. Pero la Nación tiene que sacar de algún lado lo que no le va a dar a las provincias. De su propia caja, ¿sí? La ¿Y Nación para tiene qué la una usaban? parte... la Nación tiene una parte que es discrecional, que le da, de acuerdo a ciertas preferencias donde juega la política también, le da discrecionalmente a algunas provincias que están solicitando algún tema particular. En este caso se le dio a la provincia de Buenos Aires, que tuvo el reclamo de la policía bonaerense. Claro, ahora, doctor, los impuestos que se recaudan... Primero, ¿las provincias recaudan sus propios impuestos? Sí, acá hay una situación particular. Y ahí, digamos, de esa manera arman sus cajas. Claro, a ver, las provincias recaudan por la coparticipación que le viene de estos impuestos que señalé antes, ¿sí? Que le viene de la Nación a las provincias, y además las provincias recaudan sus propios impuestos. ¿Cuáles son? Básicamente el impuesto sobre los ingresos brutos, en primer lugar, que es el que más recauda. En segundo lugar, el impuesto de sello, el impuesto inmobiliario y algunos otros impuestos de menor envergadura, ¿sí? Entonces, las provincias reciben por coparticipación y reciben también recaudación propia, genuina, legítima, que tiene que ver con ingresos brutos, sellos, impuesto inmobiliario. ¿Sí? Bien, ¿y Ciudad lo mismo? Ciudad mismo, sí. Ciudad recibe de coparticipación y tiene sus propios impuestos, dado que ya es autónomo, sí, que es ingresos brutos, sellos, y lo que se llama el impuesto inmobiliario, ABL, etcétera. Ahora, César, ¿qué tal? Ramón Indart. Me quedo con uno de los primeros puntos que marcaste. Cuando Nación da discrecionalmente una parte de la coparticipación a provincias afines. En este caso, por ejemplo, no es de las
la coparticipación está estipulada en porcentaje. Sí. De lo que tiene la nación y le queda a la nación, ahí es donde la nación utiliza discrecionalmente parte de sus fondos para ayudar, entre comillas, a algunas provincias. Entiendo que ahí es donde repara el temor, vamos a poner esa palabra, de algunos gobernadores que dicen, eso que me entregabas a mí va a ir a la ciudad. Claro. Ahí está eso que la Corte restituye, porque hay que hablar en sentido claro, la Corte le restituye algo que era de la ciudad, ¿sí? Y ahora esa parte que le va a restituir la nación a las a la ciudad de Buenos Aires, eso no va a tener esa caja adicional. De hecho, hoy la nación está con déficit, es decir, Claro. que no es que está sobrando dinero. Cuando le está entregando algo, sale o de la recaudación, sale de la emisión o del endeudamiento interno. Ahora, ¿tiene mecanismos jurídicos el gobierno para desconocer el fallo de la Corte? De ninguna manera. No Es hay manera. la mayor jerarquía jurídica, y contra el fallo de la Corte no hay alternativa más que obedecerlo. Clarísimo. Doctor, muchísimas gracias por la explicación. Adiós, un gusto. Gracias. El doctor César Liftin, abogado tributarista, para entender un poco qué hay detrás del reparto, que en definitiva es lo que después va día a día y se vuelca día a día en cada territorio.